Uno, el enorme interés que ha tenido ETA siempre por la internacionalización del conflicto, o lo que ellos llaman la internacionalización del conflicto. O sea, extender por el mundo una explicación, casi siempre romántica, que además durante años caló profundamente. Ya que desde el gobierno español yo creo que no se hacía nada, de los distintos gobiernos democráticos, después de la transición española no se hizo mucha cosa para tratar de atajar esto. Y creo, sinceramente, que fue, desde mi punto de vista, o fueron los gobiernos de Aznar los que comenzaron, digamos, a contrarrestar este tipo de explicaciones que se iban dando por el mundo por parte de la gente del entorno etarra. Claro, luego además, pues acontecimientos como el acto terrorista contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, que llevó a que ETA formase parte de las organizaciones terroristas o que estuviese en la lista de las organizaciones terroristas, ¿no?, pues para todo el mundo, o luego posteriormente pues algunas otras digamos actuaciones, y en concreto pues por ejemplo pues determinadas decisiones del Parlamento Europeo, de los tribunales europeos, Estrasburgo, etcétera, pues han contribuido a que se hayan visto con las manos bastante más atadas, afortunadamente. Dos, diría, como dice y señala con toda claridad también Florencio, pues que existe una clara evidencia, una clara constatación de que la conexión entre ETA y otros grupos revolucionarios ha sido siempre fuerte y sólida mientras estos grupos revolucionarios han practicado la violencia. Pero en el momento en que estos grupos revolucionarios comienzan a integrarse en las vías, podríamos decir, democráticas de sus países, la relación con ETA se debilita, o ETA debilita esa relación porque no le interesa mantener una relación con grupos que ya participan de las instituciones democráticas y han abandonado la violencia. Pero tampoco hace falta irse tan lejos, porque también yo creo que está claro que esto se ha dado en Europa, las relaciones, digamos, entre ETA y el IRA, ¿no? En la medida en que el IRA ha ido dejando, digamos, la violencia armada y todo eso, entonces la relación, digamos, de ETA con el IRA se ha ido también debilitando. Y es hasta cierto punto adacadorante o en fin, o divertida, si no fuese por lo trágico de todos estos asuntos, la relación de ETA con Chiapas y el movimiento de Chiapas y el comandante Marcos, etcétera, ¿no? Porque ETA en un principio, como señala también Florencio, pues pensaba que aquello era una lucha de liberación nacional, y cuando el comandante Marcos ya dejó bien claramente expuesto que eso de liberación nacional para nada y que eso era una cosa completamente distinta, pues entonces también dejó de tener interés, digamos, todo aquel movimiento en Chiapas, en México, que además, como sabéis, pues hizo que mucha gente y gente del entorno de ETA en su momento acudiese a esos lugares tratando de ayudar en aquella lucha por una supuesta liberación nacional que no era tal, ¿no? Y cita al final del libro Florencio algunas palabras del comandante Marcos con respecto a ETA que desde luego son, pues conviene que se lean, ¿no?, porque son absolutamente clarificantes, ¿no?, o clarificadoras. Tercero, y esto nos toca a mí que lea a mí un poco más de lleno, por lo que diré, el convencimiento, creo yo, que se ve en esto, tanto en este libro como porque evidentemente conocemos un poco de qué va todo este asunto, el convencimiento que tienen muchos de los miembros de ETA de que todo esto acabará cuando ellos quieran y que además hasta cierto punto serán olvidados y perdonados, ¿no?, en esa Euskal Herria maravillosa que ellos sueñan, y que precisamente por eso tienen una especie de necesidad de prepararse para ese futuro. De ahí, pues, y por eso decía que esto nos toca a Miquel y a mí, que muchos de estos etarras, mientras estaban por ahí exiliados o vivían en lugares remotísimos, se matriculaban en la Universidad del País Vasco para estudiar diferentes carreras, ¿no? Y hubo alguno, como señala Florencio en páginas 106 y 107, que incluso consiguió titularse hasta en 2 licenciaturas, viviendo lejísimos de aquí, y no se sabe muy bien cómo lo hizo. Bueno, hay muchos ejemplos de estos, y afortunadamente hoy en día no tienen esa posibilidad. Claro, esto es una evidencia viviente, como diría el otro, de que existe claramente pues una red social, incluso en la propia universidad, que trata de ayudar y favorecer a los etarras. Nada que nos sorprenda, ¿no?, puesto que todavía hoy en día,
cuando vemos en la televisión que han sido detenidos determinados miembros de ETA o del entorno de ETA, todavía podemos ver cómo hay una especie de clac o de palmeros y jaleadores que están aplaudiendo a esas personas que han sido detenidas, ¿no? Mientras esto ocurra, pues las cosas no van nada bien. Pensemos que cada vez son menos. Bien, luego, otra de las cosas que señala Florencio y que ya también he señalado yo, pues es ese gusto general que tienen los etarras por Cuba, no sé por qué será, y esa distinción entre aquellos etarras que están en Cuba de una manera oficial y aquellos que están de una manera extraoficial, ¿no? Ese juego que también las autoridades cubanas se traen con esta cuestión. Y también el gusto que han tenido los etarras por las zonas liberadas en determinados lugares de América, como en Colombia, etcétera, que conseguían los guerrilleros liberar una zona, etcétera, y esa especie de ruralismo de conseguir una zona liberada, etcétera, es algo que siempre les ha entusiasmado a los etarras, pero que desgraciadamente, precisamente porque vivimos en un país pues menos rural y mucho más, en fin, con ciudades, etcétera, etcétera, más extensas, pues entonces eso siempre le ha supuesto, digamos, un grave problema a ETA, y ese ensueño o ese delirio pues no se ha producido ni se va a producir. Bien, finalmente, algo que también al final deja caer Florencio, y es la sospecha de que este tipo de cosas se han dado, pero que es probable que se sigan dando, y en concreto pues la relación que existía entre la guerrilla colombiana de las FARC, Venezuela y las autoridades venezolanas y ETA, pues eso es algo que todavía podemos sospechar hasta cierto punto que algo de eso sigue quedando, ¿no? En fin, para terminar, vuelvo un poco a repetir lo del principio. Yo creo que este tipo de informaciones, este desarrollo, digamos, y esta unión de todas estas informaciones respecto a las actividades de ETA en distintos lugares del mundo, en concreto en América, es extremadamente importante desde mi punto de vista para comprender, digamos, esa atmósfera o ese ambiente, cómo se han ido creando las cosas, y sobre todo para quitarle a todo esto, porque todavía hay algunos que, en fin, pueden estar entusiasmados por este tipo de cosas, para quitarle a esto toda esa especie, digamos, de, no sé, de glamour que para algunos tiene, puesto que no deja de ser, desde mi punto de vista, algo absolutamente ridículo y sobre todo tenebroso. Muchas gracias, y le cedo la palabra ahora a Miquel para que él nos haga sus consideraciones.